forma. Presentamos Usted tiene derecho con el doctor Mario Camacho Perla. Muy buenos días, hermanos oyentes, hermanos televidentes de todo el Perú. Aquellos que nos siguen desde hace varios años atrás, que llegué por primera vez aquí a Radio Exitosa, recordarán ustedes que estaba justo con Rubén Sánchez y al concluir decía, y seguiré diciendo, estoy aquí para defender tus derechos y combatir la corrupción. Hoy que ha aflorado, hace 45 años de abogado que me gradué, y la corrupción ha ido aumentando hasta explotar al máximo, y hoy Exitosa, como siempre, con el único compromiso de informar a toda la comunidad peruana con la verdad en su primera plana. Piden cárcel para jueces. Congresistas Lescano y Morales demandan medidas drásticas contra vocal supremo y presidente de la Corte del Callao implicado en tráfico de influencia. Ex procuradora Caterina Ampuero dice que le pueden aplicar condenas de 21 años por ese delito y cohecho. Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde, gran amigo mío, reclama que se impida salir del país a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, Iván Noguera y Julio Torres. A propósito de los trabajadores, hemos invitado al doctor Raúl Buendía Choxe, natural de Huancavelica, la tierra de mi padre, quien es secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos de los Trabajadores del Poder Judicial, así como al doctor Primitivo Guamaní Quispe, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Lima Sur. Buenos días, Raúl. Todo el Perú te escucha. ¿Qué es lo que tu opinión respecto a la corrupción institucionalizada en el sistema de justicia de nuestro país? Nosotros que abrazamos esta noble, sacrificada y a veces vituperada carrera de abogado, ¿cómo podemos sentirnos ustedes como trabajadores que su sustento es el sistema de justicia? Prestan servicios para el sistema de justicia. Estudiamos derecho para defender los derechos de la persona, no para ser corruptos, no para recibir coimas, ni mucho menos traicionar a lo que en nuestro juramento, así como los médicos tienen su juramento hipocrático, nosotros tenemos nuestro propio juramento. Buenos días a ambos. Comienza contigo, Raúl. Muy buenas tardes, estimado doctor Mario Camacho, por la invitación. También hacer extensivo el saludo a nombre de la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial FENASIPOJ Perú, que conjuntamente estamos aquí con el colegas, también que es secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial de Lima Sur, para dirigirnos a la opinión pública, a los trabajadores del Poder Judicial. Es lamentable que estos problemas que tarde o temprano se iba a darse. Así es. Se dio. Se dio. Pero acá, al margen de lo que sucede, también corresponde plantear a las federaciones, sobre todo involucrados como en el Poder Judicial, la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial y la sociedad civil, los colegios profesionales, las instituciones, comprometerse para dar una salida democrática a esta crisis que se viene dando a nivel del Poder Judicial, a nivel del sistema, en este caso sistema de justicia, que integra en este caso Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones. En su momento, como trabajadores y dirigentes, hemos rechazado la corrupción institucionalizada en el Poder Judicial y obviamente en los demás instituciones del Estado, como es el caso en el mismo Poder Legislativo. Tenemos casos en que con esta coyuntura hay algunos casos que al parecer que ya se estaría pasando desapercibido, como el caso de Odebrecht, el Lavallato, entre otros temas. Y de la misma manera en el mismo Ejecutivo. Hemos tenido una crisis, la renuncia de un presidente y ahora tenemos otra transición de otro presidente que está asumiendo recién. Pero ahora tenemos en Diario Exitosa, primera plana, piden cárcel.
Asimismo, un gremio sindical del Poder Judicial solicita la renuncia del titular. Así es, acá lo dicen, hermanos oyentes, los jóvenes que están en el sitio. Trabajadores del Poder Judicial solicitan renuncia de Duberly Rodríguez. Acá está, no lo invento yo. Acá está, es la posición de ustedes. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra a Primitivo o a Maní Quispe, que no forma parte del decorado de Radio Exitoso, sino también es un dirigente combativo. Pégate al micrófono y habla fuerte, Primitivo. Buenos días. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor Mario Camacho, a su linda audiencia. Los trabajadores estamos acá, doctor, dando la cara. Exactamente. A nosotros también nos indigna tanta corrupción que existe a ese nivel. Y nos indigna más el blindaje que se quiere dar. Porque lamentablemente se ha salido... Háblame del blindaje, juez. Háblame del blindaje. Es evidente, doctor, el blindaje que el doctor Duberly, presidente del Poder Judicial, está dando a este señor César Inostroza. ¿Cómo es posible que solamente lo remueva de integrar una sala penal y lo mueve? Presidente de la segunda sala penal de la Corte Suprema. En vez de pedir su renuncia, lo que hacen es moverlo a otra sala constitucional. O sea, le da encima vacaciones. Eso es blindaje. Y más todavía cuando este presidente, señor Duberly, lamentablemente, me parece que también está metido, implicado en estos actos de corrupción. Porque se ha demostrado en los audios, se ha demostrado en los videos que ha sacado, donde este señor participa en almuerzos con el señor Oviedo, Edwin Oviedo. Que está procesado y le están pidiendo 30 años de pena privativa de verdad. En el Poder Judicial por actos de homicidio. ¿Y quién lo procesa? Doble homicidio, doble homicidio. Exacto, doctor. ¿Y quién se renuncia? ¿Con quién se reúne? Con el presidente del Poder Judicial en un almuerzo. Ha salido más audios donde este señor asesor, del señor Duberly, el señor Miguel Ángel, el señor Luis Alberto Díaz, asesor de prensa de Duberly, tiene una conversación, ¿no? Tiene una conversación con este señor presidente del Callao, con este señor Walter Ríos, donde ellos negocian, ¿no?, un encuentro, un almuerzo por cumpleaños del señor Chumpitas, pero que en el fondo, pues, negocian un encuentro entre el señor ministro Heresi y el señor presidente Duberly. Entonces, evidentemente existe blindaje en esto y esto nos indigna. Es más, doctor Camacho, denunciamos acá, doctor, públicamente, que ayer también ha salido un audio donde está implicado la gerenta del Poder Judicial, la señora Indira Camacho. Que por supuesto no tiene nada que ver conmigo, hijito. Así es, doctor, deslindamos de eso, pero que lamentablemente esta señora está metido pues en estos actos de corrupción donde ellos conversan con el señor César Inostroza y conversa con esta gerente general donde le recomienda que contrate los servicios de otra persona. ¿Eso qué se llama? Eso se llama pues un negociado. Detrás de eso, ¿qué hay? Eso es lo que nos indigna a la ciudadanía, decirle que los trabajadores del Poder Judicial rechazamos los actos de corrupción, venga de donde venga. Y nosotros los trabajadores somos los primeros que pedimos reforma sí, en ese nivel, porque lamentablemente este tema de la corrupción se da a estos niveles, a estos grandes niveles, en el Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Suprema, y los trabajadores pedimos públicamente por salud de la institución, porque como Poder Judicial pedimos al señor Duberly pues que dé un paso al costado y su gerenta general también que renuncie. No puede ser pues tanto evidente blindaje, doctor. Eso es lo que nos indigna como trabajadores. Totalmente de acuerdo con ustedes, jóvenes, totalmente de acuerdo. Ahora hablemos sobre la prisión preventiva que están pidiendo para César Inostroza y Walter Ríos. ¿Están de acuerdo ustedes con esa posición? Eso ya de inmediato ya se debe darse. Ya. Debe darse. ¿Por qué? Si conforme va pasando los días, va apagándonos quizás, o de repente más y más audios vienen. Me parece que van a salir más audios. No hay una respuesta concreta, contundente, contra estos hechos de corrupción. ¿Cuál es esa respuesta concreta debe ser y en este caso? contundente? A ver, ya de inmediato, en plazo de 72 horas, 48 horas prisión preventiva, contundente. De esa manera dar la respuesta a la población. A todo el pueblo peruano, que no va a haber borrón y cuenta nueva, que no va a haber paños tibios, como tú dices. Están dándole acá y se están olvidando de los otros casos de Odebrecht, de la reconstrucción del norte, que no les pagan a las empresas constructoras, no, de estos enjuagues, estas aguas pestilentes que cruzan justamente en la mente de estos sociópatas, ¿no? Porque no hay otra explicación. Doctor Camacho, acá
voy a graficarlo algo, lo que está pasando en el Poder Judicial. En relación a los trabajadores. Adelante, eso me interesa. Y nosotros como federación estamos indignados. ¿Por qué motivos? Como en Limasur, como en Ayacucho, como en Cerro de Pasco, hay hostilización directa a los trabajadores, hostilización directa a los dirigentes sindicales. A los que no entran en arreglos, a los que no entran en la coima. Así es. Derecho a la libertad sindical. Para ellos no existe fuero sindical. Así tranquilamente a un candidato dirigente, a una junta directiva también le pueden dar despido y chao, no hay nada. Frente a esos actos hemos denunciado públicamente y hasta ahora no tenemos una respuesta concreta. Como en caso de Ayacucho, en su momento se ha hecho la denuncia pública contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Similar al presidente de la Corte Superior de Justicia de Limasur, como federación cursamos la carta para que haya cese de acto de hostilización a los dirigentes sindicales. De la misma manera en Corte Superior de Pasco, son uno de los pocos que a nivel de federaciones hemos hecho denuncias. Pero si nosotros a nivel de 35 cortes que existen en el país, así es, 35 Suprema, cortes superiores, la gerencia general, uno por uno, caso por caso, vamos a investigar qué cosas no habrá, qué cosas será lo que está pasando. Si bien es cierto, en los pasillos hablan los trabajadores, los usuarios, que esto está pasando, pero no hay forma de probar. Pero con estos audios, acá está. Porque sin eso, nadie tranquilamente podría pues salir al frente a decir, denuncie públicamente. Walter Ríos seguiría siendo presidente del Callao, seguiría con su chofer, seguiría las comilongas, las pachangas y todas las cosas. Adelante, ahora tu participación. Lo que pasa, doctor, sí. El OCMA, el órgano de control interno, yo creo que en esta red, nosotros los trabajadores también saludamos esta iniciativa de reforma que tiene que haber necesariamente el Poder Judicial desde los niveles más altos hasta el nivel bajo. Y hemos evidenciado, pues, doctor, que contra el trabajador, el OCMA sí funciona. Hace un control administrativo inmediato, rápido, pero que cuando se trata de sus colegas de la Corte Suprema, ahí, ¿qué hace? No hace nada. Entonces, lo que evidenciamos también, pues, es que el OCMA se tiene que reformar. No puede ser, pues, que contra un juez supremo el OCMA no tenga ninguna capacidad de hacer nada. Entonces, yo creo que entonces, si para eso no está, entonces, ¿para qué existe el OCMA? Que desaparezca el OCMA. Otorongo no come otorongo, acuérdate, como los otorongo no come otorongo. Sin embargo, contra un trabajador judicial ahí sí van con lo todo. Persiguen, lo sancionan, los amonestan, los suspenden y lo votan. Y es más, hasta inclusive hay sanciones de 10 años, separación 20 años, pero contra un supremo, ¿qué? No hay nada. Entonces, eso es lo que nos indigna, doctor, este tipo de blindaje que hay. Es que ahora ha llegado la hora en que realmente exista una reforma total en la Administración de Justicia. Ese es el momento, porque si no, Vizcarra va a pasar como uno más de los tantos expresidentes, como dijo el Papa, cuando vino el Papa Francisco. ¿Por qué en el Perú sale un presidente? ¿Por qué los presidentes terminan en la cárcel? Y hay varios que ya son candidatos fijos para ir a la cárcel. Eso lo dijo el Papa, no lo estoy diciendo Camacho Perla, lo estoy diciendo el Papa ante la evidencia, porque él también tiene informaciones fidedignas cómo se administra la justicia como iglesia aquí en el Perú. Doctor, es más, estamos en un año donde de pocos meses, en diciembre, se van a elegir a las nuevas autoridades del Poder Judicial. Así es. Se va a elegir a un nuevo presidente del Poder Judicial, se va a elegir a los nuevos presidentes de cortes. Entonces, lo que queremos también es que esta reforma apunte a eso, a que estos presidentes, nuevas autoridades del Poder Judicial, pues, que salgan elegidos, que tengan un proceso transparente, que no haya, pues, estos negociados. Porque, doctor, hemos visto, por ejemplo, en Limasur, nosotros tenemos un presidente, que es el señor, presidente Marco Serna Bazán, ¿no? Este señor tiene, antes de ser elegido presidente de la Corte de Limasur, ha tenido denuncias por actos de corrupción y otros actos. Pero lamentablemente eso no ha servido de nada. Igual se le ha elegido como presidente de Limasur. ¿A pesar de las denuncias? A pesar de las denuncias que hay, doctor. Entonces, eso nosotros como gremio Limasur hemos denunciado estos actos ante el CNN, ante el Consejo Ejecutivo, que han hecho nada. Ese es el blindaje que hay, pues. Entonces, esperemos que en estas nuevas elecciones de las autoridades, pues, elijan
que de una vez termine estos negociados que hay entre amigos. Lo que se elijan, pues lo que queremos son autoridades transparentes, autoridades honestas. Que sean higiénicos, Mamaní, tanto en su vida pública como en su vida privada. Así es, doctor. Eso es lo que queremos. Todavía tenemos que pensar en Bolognesi, tenemos que pensar en Grau, en don Andrés Averino Cáceres, en Alfonso Ugarte, nuestros héroes, nuestros mártires. Tenemos que pensar en ellos. No podemos ser una cáfila de corruptos, de malnacidos, de malparidos. Todavía el Perú necesita vivir. Queremos dejarle a nuestro país un mundo distinto. No este corrompido, podrido, nauseabundo, putrefacto, pestilente. Vámonos con la llamada telefónica 251-9422, 467-4499. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Camacho. Adelante, señor. Doctor, lo único ahora que nos queda es respaldar, como sea, al presidente Vizcarra para que pueda barrer toda esa pobredumbre que hay tanto en el Poder Judicial, en todos los estados, doctor, no solamente sea en el Poder Judicial, pero en el Poder Judicial, yo siempre que le he llamado le he dicho que es una pobredumbre, que hay doctores que se llenan de dinero de la noche a la mañana, sobre todo dando libertad a narcotraficantes, al lavado de activos, mineros, todo, doctor. Entonces, esto no va a acabar si es que el pueblo no se levanta, así como mire cómo se levantan por una cosa que no vale por Paolo, por una cosa que dice que el Perú por el deporte. Así el Perú debe levantarse contra la pobredumbre, contra las malas acciones de los presidentes. Por eso que los presidentes se ríen de nosotros, entran, prometen, roban y se van. Ese es como Alan García, usted ve que se ríe, viene, él se sonríe. ¿Por qué? Porque él está blindado por todos los, digamos, abogados que hay, que existen. Por ejemplo, lo escucho anoche salir a la señora que lo sacaron del Poder Judicial, la señora Príncipe, pero la señora Príncipe está ligada con los abogados que tiene Alan García. Entonces nunca va a prosperar la ley. Lo que están denunciando ahorita los señores que están ahí, en todo tienen razón y todo el mundo lo sabe. Lo sabemos, señor doctor. Ojalá hay que apoyar ¿cómo se llama? Al presidente, porque en la mañana escuché al señor que en el programa que usted mismo conduce, Philip Blatter, decir que el presidente es débil, que lo ha votado ¿cómo se llama? Al ministro. No es así, señor. Bien, muchas gracias, señor. Yo le agradezco su participación. Vamos a dar pase a otra llamada telefónica también para después los invitados hagan sus comentarios al respecto. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Adelante, señor, estamos en el aire, lo escuchamos. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Doctor Camacho, bueno, es lamentable lo que está pasando con el Poder Judicial, ¿no? Bueno, en este caso creo que no es el tema por lo cual estoy llamando. Yo quisiera más bien llamarle lo que es otro asunto. Creo que es un derecho de reclamo, ¿no, doctor? Quisiera que me apoyen en esa parte y quisiera presentarle lo que es mi reclamo. ¿Cómo no? Adelante, señor, todo el Perú le escucha. A ver, el problema es que yo tengo es que el día miércoles tengo problemas con el salud de Grau. El problema es que mi hijo el día miércoles 11 ha tenido un accidente que se ha fracturado el brazo, se ha roto la parte de la muñeca. El día miércoles lo han llevado internado a la clínica Grau de salud, lo cual ya está asegurado en Lima. El problema está, doctor, que hasta ahora a mi hijo no lo operan porque el doctor dice que tiene que operarse la mano para que, bueno, salga bien la operación y lo curen de todo eso, y la cosa es que hasta el día de hoy me tienen paseando y no sé qué hacer. Me encuentro desesperado porque mi hijo tiene apenas 11 o 13 años y no sé qué hacer. He recurrido a varias cosas, como buscando a diferentes doctores incluso también he ido buscando al doctor de jefe de servicios de traumatología. Tampoco no he podido ubicarlo para poder decirle, no, de que me ayuden, de que no puede ser que mi hijo esté hasta ahora abandonado ahí en un cuarto
de espera. No es lógico, simplemente lo han puesto. ¿Pero qué le dice, señor? ¿Por qué no lo operan a su hijo si él entró por emergencia? ¿Cómo van a esperar meterlo en un cuarto? Un cuarto que yo quisiera meter al director de ese hospital, pero en una caja mortuoria quisiera meterlo. ¿Cómo en un cuarto lo tiene su hijo? Tiene que ser operado inmediatamente. Es un delito que está cometiendo contra su hijo. Eso es lo que yo voy diciendo a todos los médicos de turno que llegan todos los días. ¿Qué hospital es, señor, para llamar acá de la radio al hospital, al director? ¿Qué directora, director? ¿Quién es? ¿Qué hospital es? Salud de Grau, el que está en la cuadra 3 de Salud de Grau. Ahí está mi hijo en el piso 4, en la cama 6. Él es Luis Oliver Cuti, él es el paciente que está esperando por operación. De verdad que me preocupa bastante, no solo ver mi hijo, creo que debe haber un montón de personas más esperando, pero los doctores hacen los sordos oídos, no sé. ¿Cómo se llama su hijo, señor? Piso 4, ¿cómo se llama su hijo? Luis Oliver. Luis Oliver. Ulqui Morocho, si él es el paciente de 13 años. Ulqui Morocho. 13 años. Paciente de 13 años. Sí, ya, vamos a hacer llamar de la producción, señor, en este momento para que puedan comunicarse con el director o el encargado de este hospital para que le puedan, del hospital que está en la avenida Grau, me dice usted, ¿no? Sí, en la cuadra 3 de Salud de Grau, ahí está mi hijo internado en la sala de emergencia esperando desde el día miércoles, esperando que lo operen y no puede ser esto. No es justo, ¿no? Yo me hago una pregunta. Acá tengo dos connotados abogados, dirigentes combativos de los trabajadores del Poder Judicial. Si el hijo del director del hospital tuviera el brazo roto, en menos de 10 minutos ya lo hubieran operado. ¿O no es así, colegas? Sí, si fuera el hijo, gracias señor, si fuera el hijo de un ministro, si fuera el hijo de un congresista, si fuera el hijo de un gobernador, de un alcalde, ya lo hubieran operado. ¿O no es así, señores? Sí, pues. Lamentablemente Pero como es la realidad que se da. no es simplemente un ciudadano de a pie como nosotros, lo tienen, pues es un atentado contra la vida, el cuerpo, la salud. ¿O no es así, distinguidos abogados? Es pura verdad lo que pasa en nuestro país. Es una realidad que vivimos porque, como dice doctor Mario Camacho, si a los que tienen ingresos suficientes tranquilamente pueden tener acceso inclusive a clínicas privadas. Así es. Pero los pobres o los que no tienen ingresos suficientemente para cubrir, tengan que esperar horas y horas hasta correr riesgo de repente de agravar su... O de que le amputen la mano, no, ya ser un hombre discapacitado. Esto tiene que acabar. Yo pienso que el ministro de Salud tiene que ponerse los pantalones, tiene que ver y hacer visitas inopinadas a los directores de hospital, porque muchos de estos hospitales están abandonados, se sustraen las medicinas. Yo como mis 45 años de abogado, ¿cuántas veces he defendido? A veces injustamente a médicos que le acusaban de llevarse una aguja, de llevarse una cosa que es inherente a las operaciones, pero a los verdaderos delincuentes como el negociazo, ustedes se acuerdan que cuando recién comenzó Cuchique, el negociazo, el tomógrafo está malogrado, entonces lo diríamos pues a la otra clínica donde está el cajajo, donde está la marmaja, donde está la mermelada, donde está la coima, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar. Ningún peruano debe morirse, en mi opinión, hijo. A ver, corríjame ustedes que son más jóvenes que yo. Ningún peruano, ningún paciente por falta de medicina. Y eso es lo que yo he jurado en Chincha. No se puede morir un chinchano si es que no tiene que haber medicina. El municipio tiene que tener su propia clínica. Genérico, no genérico, invitaremos a todas las laboratorios farmacéuticos para que puedan proporcionar como una medida de ayudar a la gente. Porque la plata no la vamos a llevar al extranjero, no la vamos a llevar a la tumba. Acá nacemos y acá morimos, ¿o no es así, jóvenes? Así tiene que ser. Es una responsabilidad política del Estado, de las instituciones como los gobiernos regionales, como municipios. Tiene que velar la salud de la población. Esa es una de sus responsabilidades y tiene que cumplir con ese rol que le toca a las autoridades. Bien, vámonos a unos interesantes mensajes comerciales. Les recuerdo mis teléfonos, hermanos oyentes, hermanos televidentes, 433-0742, 433-1738 y mi celular 999-04-7044. Ya regresamos, estamos aquí, usted tiene derecho en Exitosa 95.5 la FM. Ya regresamos con Usted tiene derecho.
Él no se calla nada. Lo han ampallado en el choreo. El más polémico. Solamente un actor puede salir a decir la cantidad de barbaridades que dijo. El más incisivo. Está en Exitosa. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Philip Butters en Exitosa. Llega gracias a Presta Club, empresa que te asesora para obtener el financiamiento que necesitas, aunque estés en Infocor y sin demostrar ingresos. Radio La Calle Primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. La calle. Continuamos con Usted tiene derecho. Bien, continuamos con el doctor Raúl Buendía Chose y también con el doctor Primitivo Guamaní Quispe, quienes son dirigentes combativos de los trabajadores del Poder Judicial y están sentando precedentes, lo que significa ser dirigente de un gremio tan importante como es el ser trabajador del Poder Judicial. Hay algo que quiero preguntarles también a ambos esta mañana sobre la derrama judicial. ¿Qué hay al respecto? Muchas gracias por la pregunta, pero no sin antes a ello quiero aprovechar también el gremio, la FENACIPO Perú, conjuntamente con las bases, como también estos últimos días, como el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Basitacna, de la misma manera, Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Ayacucho, del mismo modo, Sindicato de Trabajadores de Base Tanta y otros sindicatos se viene también plegando para levantar esa voz de protesta contra la corrupción. De la misma manera aquí, la Federación, por todos los medios, venimos realizando. Este tema de corrupción institucionalizada en el Poder Judicial y en el sistema de justicia en su integridad también tiene que ver con el tema de derrama judicial. Doctor, aquí en la derrama judicial, a partir de 2014, sin consulta a los trabajadores se han empezado a descontar 22 soles. ¿Mensuales? Mensuales. Sumatoria bordea un promedio de medio millón. Medio millón de soles. Mensuales. Mensuales, ojo. Mensuales. Ya. Entonces, hasta la fecha de 2004, de 2014 hasta la fecha, ninguno rinde cuenta. ¿Cómo? O sea, no hay una rendición de cuenta. ¿Por qué razón? No hay transparencia, no interviene ni fiscaliza SBS. Entonces, la Federación, asumiendo nuestro papel, su rol, nuestra responsabilidad de fiscalizar, de transparentar. Así es. Hemos presentado el año pasado un proyecto de reglamento, modificación de reglamento, pidiendo 3 aspectos puntuales. 1, que se democratice para ser integrante de la rama judicial. Que todos los trabajadores afiliados elijan a sus representantes. 2, que haya libre desafiliación y afiliación, porque es un derecho constitucional de afiliarse o no afiliarse. Y 3, que los descuentos sean de manera expresa, previa autorización. Desde el año pasado hasta la fecha no hay una respuesta concreta. Hace un mes nos ha acusado a la Federación para ratificar nuestra posición institucional como FENACIPO Perú, que sí o sí tiene que haber modificatorias del reglamento. Eso es un paliativo, pero hay un tema de fondo. Desde 2014 hasta la fecha, no sabemos en qué se gasta. ¿Dónde está ese dinero? El medio millón de soles mensuales. En 2014, estamos en 4 años atrás, estamos en 2018. Así es. Entonces, eso está pasando a nivel de derrama judicial. ¿Cómo se eligen a los miembros del directorio de la derrama? ¿Cómo lo eligen? Importante la pregunta para poder aclarar. Así es. En este caso, conforme al reglamento, el Consejo Ejecutivo elige un representante que es juez supremo, quien en su oportunidad fue el juez supremo Hugo Príncipe. Ya. ¿De qué fecha? Estamos hablando de hace un año atrás, que para este año también ha habido otra designación al doctor Binatea. Son 2. Y otro es como representante de la gerencia general, un funcionario. Y 2 trabajadores
que como representantes de una federación nacional de trabajadores, en este caso FNTPJ más conocido a nivel del Poder Judicial, esos exdirigentes que en su momento han cumplido su de ser dirigente, pero que en la huelga han claudicado, en realidad no ha habido resultado. Hipotecaron, Entonces, en otras palabras. ellos prácticamente asumieron como miembro directorio. Entonces ellos y un sindicato mixto. Nunca hubo una asamblea general que se acordara elegirlos a ellos para que los representaran ustedes. Así es, doctor. Democráticamente. En este caso, el trabajador Mac Ruiz y también el trabajador José Luis Latínez, ellos hasta la fecha siguen teniendo el control de la derrama judicial. Pero acá la pregunta y el cuestionamiento es que nunca han rendido cuentas, nunca han informado. Acá lo que vemos nosotros es que parece que hay una estructura de componendas. ¿Estructura de componendas? ¿Por qué? Qué gravísimo digo, lo que está diciendo. Porque esto está sistematizado. A ver, Primitivo, vamos a dar el uso de la palabra Primitivo para que amplíe eso. Lo que pasa, doctor, componentes. acá, este blindaje, doctor, también se está dando en estos niveles. Existe una derrama judicial que capta dinero de los aportes de los trabajadores. Mensualmente hay ingresos más de 1 millón. Y a esto, lamentablemente, hasta inclusive está implicado un juez supremo, que es el señor Hugo Príncipe Trujillo. ¿En qué está implicado Hugo Príncipe Trujillo? ¿En qué? El señor es representante de los jueces supremos en la derrama judicial. Entonces, ellos también han estado manejando el dinero de los trabajadores y hasta ahora no han dado cuenta. Existe una corrupción enquistada en la derrama judicial y lamentablemente hemos denunciado nosotros, no hay intervención de la SBS, no hay intervención de la Contraloría, nada. Entonces hacen lo que quieren con la plata de los trabajadores del Poder Judicial. Nosotros hemos denunciado, lamentablemente hasta ahora no dan cuenta. Este señor supremo, juez supremo, Príncipe Trujillo, tiene que dar cuenta. ¿Qué ha hecho con el dinero de los trabajadores? ¿Cuánto suma ese dinero, Primitivo? Más de 20 millones, doctor. ¿Más de 20 millones? Más de 20. Y entonces esto nos indigna, pues, doctor, que este tema de la corrupción esté en esos niveles. Entonces, desde ya nosotros saludamos ¿Qué pasividad de los trabajadores del Poder Judicial, Primitivo Raúl? ¿Por qué? Porque si no dan cuenta, no rinden cuenta de los dineros que están mensualmente, ¿con qué autoridad moral pueden exigirle a los trabajadores que cumplan sus funciones cuando ellos son los primeros en que debería el señor, esto ingresó, esto salió? Y dar cuentas mensualmente, bimensualmente o trimestralmente, pero no pues que pasen años y que no sepan dónde está ese dinero. ¿Te suma 20 millones de dólares según dices tú? Sí, más de 20 millones, doctor. Más de 20 millones. Entonces lo que nosotros pedimos, pues, doctor, que esta comisión de reforma que se tiene que dar necesariamente y que efectivamente al decirle al pueblo que los trabajadores apoyamos esta iniciativa de reforma. Y no puede ser, pues, que el señor Duberlí, ¿no? El señor Duberlí, a pesar de que está implicado en estos almuercitos, en estos audios con su asesor, o sea, simplemente quiere liderar esta reforma. ¿Cómo puede liderar el presidente del Poder Judicial que está implicado en los audios? ¿Cómo puede liderar esta reforma? Necesariamente el señor tiene que dar, por la salud de la institución, tiene que dar un paso al costado. Entonces, efectivamente, esperemos que el CNM también, pues, estos señores, pues, denunciados en el Consejo Nacional de la Magistratura, renuncien por decoro, por salud de la institución. No puede ser, pues, que estos señores se agarren a su cargo, a pesar de que hay evidentes actos de corrupción conforme los audios y los videos que hay. A ver, estimado Raúl, doctor adelante, Mario Camacho. Raúl. Complementa lo que dice Primitivo. Hemos estado la semana pasada también en esta emisora prestigiosa para también ver estos dos aspectos esenciales. La reforma en el Poder Judicial y a nivel del sistema de justicia. El presidente de la República ha anunciado la reforma integral a nivel del sistema de justicia. Pero también advertimos, conforme a los medios de comunicación están anunciando, de que los que van a integrar, muchos de ellos, están vinculados a los partidos políticos, a sus cuyos líderes están siendo cuestionados. Como uno de ellos, en este caso Fuerza Popular, el partido, el aprismo, entre otros, que tienen un pasado, que la población... Un pasado vergonzante.
definitivamente, doctor Mario Camacho, que a la población no le garantiza eso, porque en algún momento ellos han sido también parte de esa reforma. Pero entonces, a nosotros nos preguntamos, si está vinculado y esta reforma va a estar politizado, entonces, ¿qué garantía va a dar? Es por ello nosotros hemos solicitado en medio de comunicación que la federación también tiene que estar comprometido en este asunto. ¿Por qué? Porque a nivel de Poder Judicial, los trabajadores, los 25.000 trabajadores, porque en una reforma integral, acá tiene que haber también respeto a los derechos de los trabajadores. Totalmente. Y para ello, también los actores, la federación, los sindicatos, tienen que participar. De la misma forma, la sociedad civil. Porque sin ello, ¿cómo garantizar? Porque al fin y al cabo, la corrupción que se está dándose a nivel en las altas esferas, entonces, ¿en quién se va a confiar? ¿Cómo se va a garantizar? ¿Cómo hacer una reforma integral? Entonces, por eso nosotros venimos planteando. Ahora, a lo que decía mi colega Primitivo, en el Poder Judicial, cada día va saliendo otros audios que en verdad a los trabajadores nos indigna, nos avergonza esto. Hasta en las calles, estamos en las calles, hablamos de repente, somos de trabajadores del Poder Judicial, ustedes los corruptos. Así es. Estamos metidos con ese estigma. Entonces nos estigmatiza. Entonces, por el bien de la institucionalidad, para todavía podemos salvar el Estado social de derecho del Estado peruano, pues las autoridades que están implicados en actos de corrupción que den el paso al costado, para dar de esa manera todavía esa esperanza de confianza generar a la larga. Hay una dama honorable, ahí la doctora Delia Reboredo, que se integra esta comisión que la ha propuesto el presidente de la República, Alan Wagner, también la preside. Yo pienso, y otros personajes más, deben permitir el acceso a que unos representantes de los trabajadores también integre por derecho propio. ¿Qué opinan ustedes al respecto? A ver, Primitivo, ¿qué opinas de eso? Sí, efectivamente, doctor Mario Perla Camacho. Camacho Perla, no me Camacho cambie, Perla, te pongo doctor. tu supositorio si me cambia de nombre. Sí, doctor. Nosotros saludamos esta iniciativa de reforma y efectivamente, nosotros como representantes de los trabajadores también pedimos pues que se nos integre a estas mesas de trabajo, a estas comisiones de reforma del Poder Judicial, porque acá todos tenemos que estar comprometidos contra la corrupción, la población, la sociedad civil y también los trabajadores. Entonces, doctor, nosotros saludamos esta iniciativa de reforma, pero también alertamos efectivamente que estas reformas se hagan pues sin tintes políticos, sin connotación política, ¿no? Entonces, que sea una reforma pues transparente, una reforma integral, revisando pues las funciones, por ejemplo, del OCMA, reitero. Si el OCMA no puede hacer nada contra los supremos, entonces ¿para qué existe? Que desaparezca. No puede ser pues que solamente se dedique a perseguir a los trabajadores, pero sin embargo cuando se trata de sus colegas, ahí sí no dice nada, no hace nada. Entonces no puede ser, pues esta reforma tiene que apuntar a una reforma integral de todas las instancias del Poder Judicial, tanto del OCMA, del Consejo Ejecutivo, hasta inclusive de la ley orgánica. Todo, doctor. Entonces nosotros como trabajadores estamos también comprometidos con esta reforma, doctor. Saludamos esta iniciativa de reforma. Yo les agradezco de todo corazón a Raúl Buendía Choxe y a Primitivo Guamaní por la oportunidad de expresar lo que sienten como trabajadores, porque ustedes, su fuente de vida es el trabajo diario con los litigantes, con los abogados en la Administración de Justicia. Y qué mejor la voz autorizada de ustedes para poder que la opinión pública sepa realmente el sentimiento de ustedes, la preocupación de ustedes y el enfado que tienen ustedes con estos actos de corrupción. Yo les prometo en próximos días a invitarlos nuevamente, porque personas honestas, personas íntegras, que sientan pasión por la justicia, porque no se puede generalizar como un virus, todos están infectados, no. Yo rescato muchos jueces probos, muchos jueces honestos, pero hay los otros rateros, corruptos y morales, no digo una lisura porque me vayan a llamar la atención, le he prometido a mi hija no expresarme así, pero
Gracias, muchas gracias y bienvenido cuantas veces sean, porque Exitosa le abre las puertas y el corazón a toda la gente honesta, a toda la gente que realmente quiera decir su verdad. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Vamos nosotros ahora a conversar con el